Bienvenidos histonautas. En esta segunda cápsula del sistema cardiovascular hablaremos de las características histológicas de los vasos sanguíneos. ¿Listos? Empecemos. Abordaremos el tema iniciando por la clasificación de los vasos sanguíneos y continuaremos haciendo mención de su estructura general. Entonces, los vasos sanguíneos se clasifican en tres grandes rubros: arterias, capilares y venas. Las arterias a su vez se catalogan en elásticas o de conducción, musculares o de distribución, arteriolas y metarteriolas. Por su parte, los capilares pueden ser de tipo continuos, fenestrados o sinusoidales. Finalmente, las venas se subdividen en vénulas, en venas de mediano, pequeño y de gran calibre. Este esquema ejemplifica muy bien las características de estos vasos sanguíneos. Como verán, las arterias llevan sangre desde el corazón a los tejidos de nuestro cuerpo, por lo que son sistemas de distribución que manejan presiones elevadas. En su trayecto se van ramificando y haciéndose cada vez más pequeñas hasta verter su contenido en los lechos capilares. Estos eventualmente confluyen para formar venas de calibre creciente que regresan la sangre al corazón. Como podrá notar, a diferencia de las arterias, las venas transportan sangre a una presión mucho menor. De manera general, los vasos sanguíneos presentan tres capas en su pared. De la luz del vaso a la periferia, estas son túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Las diferencias en composición de cada una de estas túnicas es un criterio importante que permite la clasificación de los vasos sanguíneos. Haremos mención de las características generales de cada túnica y cuando revisemos cada uno de los tipos de vasos sanguíneos nos centraremos en explicar las propiedades muy particulares para ellos. La túnica íntima es la capa más interna y consta de tres elementos: endotelio y su lámina basal, así como una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo con algunas células de músculo liso. La capa subendotelial en arterias y arteriolas se encuentra bien desarrollada y en ella se aprecia una lámina de material elástico fenestrado que permite la difusión de sustancias desde la luz del vaso a las capas más profundas de la pared. Dicha estructura se conoce como lámina elástica interna. Hablando específicamente de las células endoteliales, estas son sumamente importantes ya que son las responsables de conferir ciertas propiedades a los vasos sanguíneos. Dentro de estas propiedades podemos mencionar el de funcionar como una barrera de permeabilidad selectiva, que permite el intercambio de sustancias. También ser una barrera no trombogénica al sintetizar sustancias anticoagulantes y antitrombogénicas. Mantener la matriz extracelular al sintetizar varios de sus componentes. Sintetizar hormonas como factores de crecimiento y modificar lipoproteínas como LDL y VLDL. Además, tienen un papel sumamente relevante en la modulación de la respuesta inmunitaria al permitir la interacción de linfocitos y la expresión de ciertas moléculas reguladoras. Por otra parte, juegan un papel en la modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular al producir ciertas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las imágenes nos muestran lo complejo que pueden llegar a ser esas vías de señalización que afectan y se producen en el endotelio, y eso que solo estamos ejemplificando dos procesos. Sé que parece aterrador, pero indudablemente es increíble. La túnica media es la capa más gruesa compuesta por estratos circunferenciales de células de músculo liso. Entre ellas se encuentran además fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos. Las arterias más grandes tienen bien desarrollada una lámina compuesta de elastina que separa esta túnica de la adventicia y que se conoce como lámina elástica externa. En los capilares y las venas poscapilares, unas células llamadas pericitos reemplazan a la túnica media. Finalmente, la túnica adventicia se compone de tejido conjuntivo denso y regular con fibroblastos y fibras de colágeno 1 y 3, así como elásticas. En la túnica adventicia de arterias y grandes venas además podemos encontrar un sistema de vasos sanguíneos que nutren a las células de la capa media y adventicia, conocidos como vasa vasorum. Así es, vasos sanguíneos que irrigan a vasos sanguíneos. De igual forma, podemos encontrar una red de nervios autónomos que proporcionan inervación al vaso sanguíneo y controlan la contracción de las células en la túnica media. Estos se conocen como nervi vasorum.
En el esquema podemos ver la representación de cada una de las túnicas que acabamos de mencionar con sus características más representativas. En cuanto a la fotomicrografía, en la parte superior apreciamos a una arteria y en la inferior a una vena. Noten que resulta un poco más difícil identificar cada una de sus capas, sin embargo, de entrada podemos apreciar la gran diferencia morfológica entre estos dos tipos de vasos. La arteria tiene una pared más gruesa y una luz mejor definida, mientras que la vena tiene una luz un poco más irregular y su pared es más delgada. Muy bien, si todo ha quedado claro hasta este momento, pasemos a hablar ahora un poco más de las arterias. Las arterias son vasos eferentes que transportan sangre desde el corazón a los lechos capilares. Las principales arterias que surgen del corazón son el tronco pulmonar, que emerge del ventrículo derecho, y la aorta, que nace del ventrículo izquierdo. Como ya mencionamos, conforme disminuye su diámetro, sufren cambios graduales en las características morfológicas de su pared. En la fotomicrografía podemos observar un corte longitudinal de la pared de la aorta. La tinción permite evidenciar de color negro la gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media. Seguro ya te imaginarás cómo clasificamos a este gran vaso sanguíneo. Daremos inicio con las arterias elásticas. En la túnica íntima, estas arterias presentan células endoteliales en cuyos citoplasmas identifican a los cuerpos de Weibel-Palade, unas vesículas que contienen factor de von Willebrand, involucrado en la adhesión plaquetaria, y también contienen selectina P, que permite la interacción del endotelio con los leucocitos. Presentan además una lámina elástica interna incompleta. Característicamente, la túnica media tiene una gran cantidad de láminas fenestradas de elastina, de aquí que estas arterias se conozcan como elásticas. También tienen unas cuantas células de músculo liso y su lámina elástica externa es delgada. En cuanto a la túnica adventicia, esta no presenta cambios importantes a las características que ya hemos mencionado. La aorta es la arteria elástica por excelencia. Otras arterias clasificadas como elásticas son las ramificaciones del arco aórtico, las arterias ilíacas comunes y el tronco pulmonar. Este esquema representa las propiedades morfológicas de las túnicas que conforman la pared de las arterias elásticas. Observen que en la túnica media se están representando una gran cantidad de fibras elásticas. Esta fotomicrografía de la pared aórtica teñida con rayes evidencia de color rojo la gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media. En la túnica adventicia podemos apreciar un nervio de los vasos sanguíneos, es decir, un nervio vasorum. ¿Y qué más pueden pedir? En esta imagen podemos apreciar claramente las tres túnicas de la pared aórtica. Noten que las láminas elásticas no se aprecian definidamente. La región en donde están señaladas es donde probablemente se encuentre, separando la túnica íntima de la media en el caso de la lámina elástica interna y la túnica media de la adventicia en el caso de la lámina elástica externa. ¿Ya vieron ese vaso sanguíneo en la adventicia? Exacto, es un vasa vasorum. Continuaremos ahora con las arterias musculares. De manera característica, la túnica íntima, además del endotelio, presenta algunas células de músculo liso en la capa subendotelial. Además, la lámina elástica interna es muy evidente y se aprecia ondulada. En algunas ocasiones puede duplicarse y observarse como una lámina elástica bífida. La túnica media tiene una gran cantidad de células musculares lisas, formando capas concéntricas que disminuyen en cantidad conforme lo hace el diámetro de la arteria. Su lámina elástica externa también es muy evidente. En cuanto a la túnica adventicia, presenta las mismas características que ya hemos mencionado. Las arterias clasificadas como musculares comprenden la mayoría de los vasos que surgen de la aorta, excepto los grandes troncos y la bifurcación de la aorta abdominal. En este esquema se aprecian las propiedades de cada túnica de las arterias musculares. Observen que se ejemplifica una gran cantidad de células de músculo liso en la túnica media. Esta fotomicrografía de una arteria muscular se ha procesado con una impregnación argéntica, de tal forma que además de observar las tres túnicas, podemos distinguir claramente en color negro el aspecto ondulado de las láminas elásticas. La lámina elástica interna presenta bucles más elevados y gruesos que la lámina elástica externa. De hecho, esta última se pierde un poco con las fibras elásticas de la túnica adventicia que también se aprecian en color negro. Esta imagen ahora nos muestra un corte longitudinal de la pared de una arteria muscular. Observen lo fácil que es distinguir las láminas elásticas.
En la túnica media, la cantidad de fibras elásticas es menor, ya que ahora tenemos una gran cantidad de células musculares lisas. Terminaremos esta sección con las arteriolas y metarteriolas. En la túnica íntima de ambos vasos, además del endotelio, hallamos una lámina elástica interna porosa, la cual es un poco difícil de apreciar en cortes histológicos. Por su parte, la túnica media de las arteriolas tiene de 1 a 3 capas de células de músculo liso, mientras que en las metarteriolas este músculo es discontinuo y forma un esfínter precapilar que regula el paso de sangre al lecho capilar. La túnica adventicia está formada únicamente por tejido conjuntivo fibroelástico con algunos fibroblastos. En la micrografía de arriba podemos ver las células musculares lisas que rodean a una arteriola. Ese filamento entre las células corresponde a una fibra nerviosa. Por su parte, en la fotomicrografía logramos distinguir claramente las túnicas de una arteriola. Y en el esquema se nos ejemplifica el cúmulo de algunas células musculares lisas en la pared de las metarteriolas, conformando esfínteres precapilares. Y llegamos una vez más a su sección favorita, histología en la clínica. En esta ocasión trataremos unos puntos clave sobre una entidad sumamente peligrosa, la aterosclerosis. Esto se presenta cuando hay infiltración de material lipídico en la túnica íntima de algunos vasos, como las coronarias. La acumulación de estos lípidos ocasiona daño al endotelio y este empieza a expresar en su superficie moléculas que reclutan a células del sistema inmune como monocitos, los cuales migran al interior de la pared del vaso y comienzan a engullir el material lipídico. Cuando estas células, que ahora ya son macrófagos, se observan en un corte histológico, muestran un citoplasma con múltiples gotas lipídicas, como si tuvieran burbujas en su interior, por lo cual reciben el nombre de macrófagos espumosos. De continuarse el daño, se forma una placa fibrosa hacia la luz del vaso, que al romperse puede ocluir la luz de ese vaso sanguíneo o de otro y ocasionar un cese en la irrigación a los tejidos. Ok, la siguiente sección corresponde a los capilares. Mencionaremos los tipos de capilares en nuestro organismo y terminaremos describiendo algunas estructuras que regulan el flujo de sangre a los lechos capilares. Los capilares son redes vasculares en donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes y desechos dentro de los tejidos de nuestro cuerpo. Constan de una sola capa de células endoteliales y su lámina basal. La túnica media se forma por pericitos y carecen de túnica adventicia. Su diámetro puede disminuir tanto que para que los eritrocitos pasen a través de ellos, tienen que plegarse sobre sí mismos. El primer tipo de capilares que revisaremos son los continuos. En estos capilares, las células endoteliales presentan uniones herméticas entre sí que restringen el paso de sustancias. En su citoplasma hay muchas vesículas debido a que el transporte de tales sustancias es mediante transitosis. Su lámina basal es continua. Estos capilares se encuentran en el tejido conjuntivo, muscular, piel, pulmones y sistema nervioso central principalmente. En la imagen A vemos un esquema de los capilares continuos. Vean cómo las células endoteliales están muy relacionadas entre sí y la lámina basal es continua. La imagen B nos permite observar los capilares continuos en tejido muscular, mientras que en la imagen C, con microscopía electrónica de barrido, apreciamos a los pericitos que rodean al capilar. Finalmente, en la imagen D se señala la zona de unión en las células endoteliales. Los capilares fenestrados se caracterizan porque sus células endoteliales presentan aberturas circulares de unos 70 a 80 micrómetros de diámetro, que pueden poseer una estructura delgada no membranosa con orificios en forma de cuña conocida como diafragma. La lámina basal de estos capilares también es continua. Los encontramos primordialmente en glándulas endocrinas, en el páncreas y a lo largo del tubo digestivo. De manera exclusiva, los capilares fenestrados sin diafragma se ubican en el glomérulo renal. En la fotomicrografía podemos observar los capilares en el glomérulo renal. Aunque estos capilares carecen de diafragma, dicha estructura no se aprecia con microscopía óptica, se evidencia mejor con microscopía electrónica. La imagen A nos muestra un esquema de los capilares fenestrados. Observen que tanto en esa imagen como en la C y la D se señalan las fenestras u orificios que existen en las células endoteliales. Por su parte, la imagen B corresponde a un corte de riñón en donde apreciamos a los capilares entre los túbulos renales. Estos capilares son fenestrados con diafragma,
Los que conforman al glomérulo renal son los que no tienen diafragma. Esta micrografía con microscopía electrónica de transmisión nos muestra una estructura delgada que conecta los bordes de las fenestras en las células endoteliales. Corresponde al diafragma. Puede que cueste un poco de trabajo identificarla, pero es esa delgada línea electrodensa que relaciona esos bordes de las fenestras. En cuanto a los capilares sinusoidales, estos tienen hoyos por todos lados, en las células endoteliales y en la lámina basal. Se ubican en el hígado, la médula ósea y el vaso. Observen el esquema en la imagen A de los capilares sinusoidales. Vean cómo tienen orificios por todos lados. Estos capilares también se conocen como discontinuos. La imagen B señala los espacios entre las células hepáticas que corresponden a los capilares sinusoidales. En la imagen C evidenciamos con microscopía electrónica de barrido el surco entre los hepatocitos que ocupa el capilar. Finalmente, en la imagen D apreciamos la discontinuidad en el citoplasma de las células endoteliales que revisten a este tipo de vaso sanguíneo. El tránsito de sangre a través del lecho capilar está regulado por ciertas estructuras. La primera que revisaremos es la anastomosis arteriovenosa. Esta se forma cuando una arteriola se conecta a un canal venoso, por lo cual, si está cerrada, la sangre pasa al lecho capilar, y si está abierta, la sangre se deriva, evitando el lecho capilar y pasando directamente desde la arteriola a la porción venosa del sistema. Esta estructura es importante en la termorregulación y se encuentra de manera abundante en la piel. La otra estructura que mencionaremos es el conducto central. Esta es una especie de camino directo que pasa a través de los lechos capilares, conectando arteriolas con vénulas. El paso de sangre se regula por los esfínteres de las metaarteriolas. Si estos están abiertos, la sangre pasa a los lechos capilares, pero si están cerrados, la sangre se dirige hacia el conducto central. Finalmente, los glomos son estructuras que encontramos en los lechos unguiales y las puntas de los dedos. Este órgano diminuto recibe una arteriola con abundantes células musculares lisas funcionando como un esfínter que controla la dirección del flujo sanguíneo antes de desembocar en un plexo venoso. En la imagen observamos un glomo contraído, por lo cual el flujo pasa a los capilares. Si estuviera abierto, el flujo pasaría a través del glomo, evitando el lecho capilar. La última sección que revisaremos en esta cápsula son las venas. Estos vasos sanguíneos son los encargados de retornar la sangre al corazón. Superan en número a las arterias y aunado a tener un mayor diámetro pueden llegar a contener hasta el 70% del volumen total de la sangre. Presentan paredes colapsadas y sus túnicas están poco definidas, a excepción de la adventicia, que es la más prominente y que presenta abundantes vasa vasorum. Iniciaremos con las vénulas y venas pequeñas. Las vénulas pueden ser de dos tipos, las postcapilares, que son los vasos que drenan inmediatamente al lecho capilar, y las vénulas musculares. La túnica íntima de estos tres tipos de vasos venosos se integra por endotelio y su lámina basal. En cuanto a la túnica media, esta se caracteriza por presentar células de músculo liso que se van organizando en varias capas conforme aumente el diámetro del vaso, y en la túnica media de vénulas encontramos además a los pericitos. La túnica adventicia se forma de tejido conjuntivo que de igual manera se va engrosando gradualmente desde las vénulas postcapilares hasta las venas pequeñas. Cabe destacar que estos vasos es el sitio de preferencia para que se lleve a cabo la diapédesis, es decir, la migración de células desde el torrente sanguíneo al espacio tisular. En estas imágenes podemos ver las características de la pared de las vénulas y de las venas pequeñas. Noten que conforme aumenta el diámetro del vaso, la pared se hace más gruesa a expensas de la túnica adventicia. La imagen A esquematiza de una manera muy sencilla la diapédesis, mientras que en la imagen D vemos cómo los leucocitos se adhieren a las células endoteliales para migrar al tejido conjuntivo subyacente. Haciendo un pequeño paréntesis, existen unas vénulas cuyas células endoteliales adquieren una morfología cúbica en lugar de plana. Estos vasos se conocen como vénulas de endotelio alto y se encuentran en algunos órganos linfoides. Su importancia radica en que expresan ciertos receptores que permiten el reconocimiento y la segregación de linfocitos para que migren a regiones específicas del parénquima linfoide en donde llevarán a cabo su función.
Continuando con las venas medianas, en ellas su túnica íntima presenta algunas células musculares lisas en la capa subendotelial, así como una red de fibras elásticas discontinua. Además, la túnica íntima se repliega hacia la luz del vaso formando las válvulas venosas. La túnica media se forma por células musculares lisas dispuestas en capas concéntricas y longitudinales. Finalmente, la túnica adventicia se forma de fibras de colágeno y elásticas, siendo más gruesa que la túnica media. Estas venas se localizan profundas en relación con las arterias que acompañan. Algunos ejemplos de venas medianas son la radial, cubital y poplitea. Observen este esquema comparativo con un corte histológico longitudinal de una vena mediana. Noten que la túnica adventicia es la de mayor grosor. Finalmente, las venas grandes poseen una túnica íntima conformada por el endotelio y su lámina basal y una capa subendotelial de células musculares lisas. La túnica media es delgada y con músculo liso en disposición circunferencial entre el que se depositan algunas fibras de colágeno y fibroblastos. La túnica adventicia es muy gruesa y de manera característica presenta células musculares lisas en disposición longitudinal. Las venas subclavias, porta y venas cavas son ejemplos de venas grandes. Observen que en la fotomicrografía resulta complicado distinguir el límite entre la túnica íntima y media. Sin embargo, centren su atención en la gran cantidad de músculo liso que apreciamos en la túnica adventicia y que es muy particular de las venas grandes. Y llegó el momento de la última histología en la clínica de esta cápsula. Esta vez hablaremos de la insuficiencia venosa. Dicha enfermedad se produce cuando las venas sufren alteraciones estructurales que impiden el retorno venoso. Estas alteraciones estructurales pueden deberse a la pérdida del tono muscular, generalmente secundario a la edad, a degeneración de las paredes de los vasos o por incompetencia de las válvulas venosas cuyas valvas, al no coaptar, permiten el reflujo sanguíneo. El resultado son la presencia de venas varicosas predominantemente en los miembros inferiores. Genial, histonautas, esta cápsula un poco larga ha llegado a su fin, pero antes de despedirnos repasemos algunos aspectos esenciales de lo que hemos revisado. La pared de los vasos sanguíneos se integra por tres túnicas, íntima, media y adventicia. Las diferencias morfológicas en cada una de estas capas o su ausencia nos permiten subclasificar a los vasos. De esta manera tenemos arterias elásticas o de conducción que tienen una gran cantidad de fibras elásticas en su túnica media, musculares o de distribución que tienen mucho músculo liso en su túnica media, arteriolas y metarteriolas. En cuanto a los capilares, estos pueden ser continuos y fenestrados, con o sin diafragma y sinusoidales. De manera muy particular, los capilares fenestrados sin diafragma se encuentran en el glomérulo renal. Finalmente, las venas se catalogan como vénulas postcapilares, vénulas musculares, venas de pequeño, mediano y gran calibre. Excelente, histonautas. Así finaliza la segunda cápsula de sistema cardiovascular. Sé que estuvo un poco extensa, pero sumamente interesante, ¿no es cierto? En la siguiente y última cápsula de este tema revisaremos algunas estructuras sensoriales especializadas y platicaremos un poco del sistema linfático. No se la pueden perder por ningún motivo. Recuerden revisar la página oficial del departamento y todo el material que ponemos a su disposición para que continúen su aprendizaje de la histología. De igual manera, no olviden sus pulgares arriba para este video y dejar sus comentarios o dudas que las responderemos en cuanto podamos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales para que formen parte de esta inigualable comunidad histológica. ¡Hasta la próxima!